al cual le debo tanto, que nunca olvido la primera vez que entré por ahí y mi contacto obviamente con Flavio y con tanta gente buena aquí, y ahora con ustedes. Siempre me emociona estar aquí. Hoy me invitan para este tema, como le estaba comentando a Flavio, para que tengan una idea. Eh, yo he estado toda mi vida, o no toda mi vida, en un momento de inflexión, que todos cambiamos todos los días, de que tenía como cierta ilusión con la parte de la ciencia, porque siempre se ha llevado el mensaje de que el espiritismo es ciencia, y no es que no lo sea, lo es. Pero la ciencia en un vacío es simplemente eso, ciencia. Para que se convierta en progreso hay que aplicarla. Y para aplicar esa ciencia necesitamos la parte social. Y esa parte social también tenemos a otros exponentes como Porteiro, como León Denis, que plantean que el espiritismo también es sociológico, porque necesita que esa ciencia, que ese conocimiento se convierta en obras, porque de lo contrario es eso, conocimientos. Cuando esos conocimientos se aplican, ya pasa de ser ciencia a un aspecto sociológico, porque entonces te empieza a enviar algo para allá y recibe algo para acá. Y eso hace que esta filosofía trascienda. Así que esa es la parte que quería recalcarle, porque por eso son los temas que estamos tratando. Y en mi carácter particular, he estado participando con INESI una vez al mes, atendiendo la parte social, porque ellos entendieron que eso era una parte que se necesitaba cultivar. Obviamente, yo no tengo vínculos ni afiliaciones con ninguna escuela, simplemente expongo mis puntos y pues bola a bola, strike, strike. Y en ese aspecto, este es uno de los temas, pero hemos atendido uno sobre sistemas económicos, sobre los sistemas políticos, hemos hablado de capitalismo, de comunismo, de socialismo, de monarquías, de teocracias, de la democracia, todo a la luz del espiritismo. Porque eso es lo que nos va a dar una perspectiva de entender la geopolítica mundial. Y el próximo tema que tenemos para este mes es de los deportes y el espiritismo. Y dice, ¿qué tiene que ver los deportes? Tiene que ver. Y el próximo es la música, que saben que es un tema que está de boga porque hay muchas críticas por acá y por allá y qué sé yo qué. Pues esos son los temas que a mí realmente me gustan porque son controversiales y yo aprendí con Flavio que él es especialista bregando con cosas controversiales. De hecho, él es una controversia ambulante. Siempre. Ah, Flavio, que yo digo que tú fuiste una controversia ambulante. Siempre lo conocí en ese aspecto. No, 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 pero es que precisamente de él no haber hecho lo que hizo en aquellos tiempos en el programa de Ojeda, de ahí es que yo aprendí a admirarlo y usted no tiene idea del impacto que eso tuvo en el país. Así que, pero vamos a empezar, porque no me quiero extender mucho. Nuestra huella ecológica abarca el impacto que nuestras acciones individuales, ¿cómo lo cambiamos, Calidad? El próximo. ¿Está por ahí el avechucho? Ah, aquí. Ok. El segundo es el que se mueve. Ok, perfecto. Nuestra huella ecológica abarca el impacto de nuestras acciones individuales y colectivas que tienen sobre el medio ambiente y por ende sobre la sociedad.
Hablando con Flavio ahorita, me trae un punto bien interesante y es que quizás más que ecológica, es planetaria, porque hay partes del planeta, aunque cuando se define ecología, mucha gente piensa nada más que los bosques y las cosas, pero la parte ecológica cubre todo. Pero a mucha gente le sería más sencillo si se hablara de la huella planetaria. En los últimos tiempos enfrentamos una crisis sin precedentes. ¿Por qué? Porque consumimos recursos naturales a un ritmo que es realmente insostenible. Generamos montañas de residuos y provocamos desequilibrios ambientales que repercuten en la vida de millones de personas. Todo va a parar a los vertederos. Usted sabe que ese es un tema que aquí no se está tratando adecuadamente y nadie sabe cómo deshacerse de la basura una vez que la misma es generada. Frente a esa realidad, la ética espírita ofrece una perspectiva interesante. En el libro de los espíritus, Kardec ya planteaba preguntas que hoy podemos utilizar. Por ejemplo, él dice que ¿por qué cuestiona a los espíritus? ¿Por qué la tierra a veces parece incapaz de proveer lo necesario para todos? Y los espíritus le contestan, la tierra produciría siempre lo necesario si el hombre supiera contentarse con ello. No es la naturaleza la improvisora, sino el hombre que no sabe administrarse. La respuesta es contundente. Esa afirmación de los guías espirituales señala que desde el siglo XIX la raíz moral de los problemas ecológicos estaban radicados en la ingratitud, la negligencia, el egoísmo y la falta de moderación. A lo largo de la exposición, pues vamos a ver cómo el progreso moral, la ley de causa y efecto, la responsabilidad del espíritu encarnado y el respeto a la creación, pues no, nos ofrecen algunas respuestas sobre eso. Entrando ya en materia, vamos a hablar del consumismo material y el apego a esos bienes terrenales. Uno de los ejes centrales de la problemática ecológica es el consumo excesivo de bienes materiales. Compramos ropa que pronto desechamos. Perseguimos el último modelo de tecnología, acumulamos los lujos que van más allá de lo necesario. Esa carrera consumista no solo agota los recursos, sino que genera desigualdad social en el ámbito material, porque muchos han podido verificar que estas componentes que tienen muchos de esos aspectos tecnológicos son niños que están sacándolos de minas y hay países donde hay una explotación humana detrás de todo esto. El espiritismo nos advierte contra el apego desmedido a lo material, ya que entorpece nuestro progreso moral. El Evangelio, según el espiritismo, un espíritu instructor dijo lo siguiente: el apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para vuestro adelanto moral y espiritual. Por ese afán de poseer, destruís vuestras facultades de amar al aplicarlas completamente a las cosas materiales. En efecto, cuanto más nos obsesionamos por poseer objetos y riquezas, más nos insensibilizamos ante los valores del espíritu y las necesidades del prójimo. Y así comienza lo que llamamos una vida anónima, donde todo gira alrededor de nosotros sin darnos cuenta de lo que hay alrededor. Pero ahora viene un asunto importante. Por otro lado, el sistema económico en el cual nos desenvolvemos depende en su totalidad de que el consumo sea constante y continuo. Ese detalle es importante. El sistema económico que impera, donde nosotros hemos encarnado, depende de que haya eso, que haya consumo constante y continuo. Pues de otro modo la economía se paralizaría cayendo en la tan temida recesión. Por lo tanto, más allá de nuestros malos hábitos de consumo, tenemos la limitación de que el sistema económico que rige nuestras vidas en este hemisferio depende de ese desequilibrio ético-moral para funcionar. Y un sistema que depende de eso, pues obviamente lo que crea es lo que nosotros tenemos.
Pues si teóricamente nos ajustáramos a las reglas ético-morales que esta filosofía propone, el sistema mismo colapsaría porque fue diseñado desde un punto de vista de estímulo al consumo para que opere con eficiencia. Así que no basta con ajustar nuestra conducta, sino que política y socialmente hay un trabajo que realizar para temperar nuestro sistema económico a la realidad ético-moral de nuestra conciencia. ¿Y cómo hacemos eso? Metiendo un pie al bote. ¿Y cómo metemos el pie al bote? Como lo hizo José Matienzo y Cistrón, Manuel Corchado y Guarbe, Luisa Capetillo, Lola Rodríguez de Tigó, Eugenio María de Hostos, como lo hizo José Martí en Cuba, Indalecio Madero en México, como lo hizo Ramón Negrón Flores, que fue alcalde de Río Piedra, como Justo Concepción en Camuy, que fue alcalde, como don Aurelio Méndez Serrano, que ya en el Grito de Lares, en el 1868, que fue miembro de la Junta Revolucionaria, era espiritista y fue preso por enfrentarse a la iglesia. En las cuatro paredes de nuestros centros, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¿Para qué? Por eso es que hay que tratar estos temas sociales para que, si no bien en esta existencia, en la que sea, empecemos porque tenemos que ser agentes de cambio, porque esto no lo van a cambiar los que están en el problema, tenemos que ser nosotros. Y por eso como espíritas se nos exige, estamos en entrenamiento aquí para en el próximo turno al bate sacarla del parque. Es que esa es la clave de esto. Desde la óptica espírita, Dios permite que disfrutemos de los bienes materiales, pero con sabiduría. Los espíritus dicen, Dios le ha dado al hombre el atractivo del placer de los bienes materiales, pero mediante ese mismo atractivo quiso probarlo con la tentación que lo arrastra al abuso, del cual su razón debe defenderlo. Es decir, la tentación está ahí. ¿Qué te defiende de ella? Tu razón. Y por eso la venimos a desarrollar. Cuando cruzamos la frontera de lo necesario y caemos en la búsqueda de lo superfluo, entramos en el terreno del abuso y la injusticia, arrastrando a nuestro paso el equilibrio natural del planeta. León Denis decía que la naturaleza en sí mismo nos da una lección de equilibrio. Debemos considerar la enseñanza de la naturaleza que nos brinda todo, sin cobrarnos por el aire que respiramos, por la lluvia, por la luz, por el calor que el sol irradia para todo. La lección de la naturaleza ofrece su capital sin reivindicar lucros ni retribuciones, reclama del hombre la ejemplificación de la fraternidad. En otras palabras, si la creación nos brinda sus bienes de forma solidaria, nosotros como administradores de esos bienes deberíamos hacer lo mismo. Por eso debemos aprender de cómo se comportan los animales, que cada cual toma lo necesario y no acumula en exceso. Nuestra realidad a veces muestra lo contrario, porque el consumismo convierte a muchos en acumuladores de lo superfluo. Dice una pregunta que Kardec sobre aquellos que acumulan bienes más allá de sus necesidades a costa de la miseria ajena. Los guías les respondieron, esos ignoran la ley de Dios y habrán de responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Esa respuesta nos recuerda el principio de la responsabilidad moral. Todo abuso y egoísmo genera una deuda que, conforme a la ley de causa y efecto, habrá de saldarse tarde o temprano. Ningún lujo injustificado quedará sin consecuencia. Y eso no es una amenaza, porque eso es como una balanza. Si usted le pone aquí, pues el plato coge para acá, y si le pone acá, pues para acá. No hay que estar velando a nadie. Aquí las leyes están. El que le infringe, pues la ley le aplica. Manuel S. Porteiro decía que precisamente era un destacado pensador de sociología espírita en Argentina, que cada acción egoísta que rompe la armonía, como el enriquecimiento a costa del hambre o la contaminación que perjudica a todo, traerá efectos proporcionales
según su bondad o maldad, retornando como efecto al autor de estos para enseñarle una lección que se grabe en su periespíritu. Finalmente, la doctrina espírita nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente necesario y lo que es superfluo. Ese límite no es rígido ni es igual para todos, pues la civilización ha creado necesidades que los salvajes no tienen. Todo es relativo y cabe a la razón considerar cuál es el valor de cada cosa. Mientras que muchos solo lo aprenden a fuerza de experiencias dolorosas, otros lo pueden analizar y saber cuál es el límite a las cosas que yo necesito. Practicar la simplicidad y, como decía el Evangelio, el consumismo desenfrenado es incompatible con la ética espírita. Así que eso de que yo puedo ser lo que yo sea y puedo seguir siendo espiritista, no, en teoría sí, pero hay unas cosas que chocan, no cuadran. Y vamos a hablar de una de ellas que quizás sea un poco incómoda, pero los temas están para tratarse. Sobre alimentación, gula y consecuencias espirituales. Otro aspecto de nuestra huella ecológica social que a veces no se toca, no se adscribe, es el sobreconsumo de comida. En muchos países coexisten el desperdicio de alimentos y la obesidad con el hambre crónica de poblaciones vulnerables. Es una de las contradicciones que más dejan al descubierto la crisis moral en la cual navegamos. Desde la perspectiva espírita, la gula, el comer en exceso por mero placer, es una pasión baja que esclaviza el alma a los apetitos del cuerpo. Todo exceso nos degrada y tiene repercusiones tanto físicas como espirituales. Kardec preguntó a los sabios invisibles qué deberíamos pensar de aquellos que buscan en esos excesos todo tipo de refinamiento de sus goces. La respuesta fue clara y categórica. Pobre criatura, de quien hay que compadecerse y no envidiarla, pues está muy cerca de la muerte. Decir que está muy cerca de la muerte alude no solo a la posibilidad de acortar la vida física, sino también a una especie de muerte moral, un estancamiento de progreso del alma. De hecho, los espíritus añaden que ese ser, dado los excesos, se coloca por debajo del animal, porque el animal sabe limitarse a su necesidad. Ese ser renuncia a la razón de que Dios le ha dado por guía y cuanto mayores son sus excesos, tanto mayor dominio concede a su naturaleza animal sobre su naturaleza espiritual. Es decir, pone a la materia por encima del espíritu. En estas contundentes palabras vemos cómo la intemperancia subordina el espíritu a la materia, debilitando la voluntad y la lucidez. El león caza cada día, el oso acumula grasa para tolerar el invierno y la abeja guarda miel estrictamente como una cuestión de supervivencia para sobrevivir el invierno. La obesidad en el mundo animal es casi inexistente, salvo que hayamos acumulado genéticamente o cruzado especies para nuestro beneficio particular. Cada cual toma de la naturaleza lo necesario sin matar por placer, sin guardar en exceso y sin destruir el ecosistema. Pues si lo intentara, el ecosistema lo destruiría él, como ley de causa y efecto para mantener el equilibrio. Pues si un león matara a todas sus presas por capricho en un solo día, tarde o temprano podía perecer víctima del hambre por la escasez que él mismo provocó. Pero en el caso de nosotros, podemos pasar por circunstancias similares cuando hay naciones que consumen prácticamente el doble de lo que otras consumen y pasan privaciones. Cuando hay consumo de comida en exceso, las consecuencias no se hacen esperar. Los achaques, las enfermedades, incluso la muerte, que son la consecuencia del abuso, constituye al mismo tiempo el castigo por transgredir la ley natural. Nuestro organismo, regulado por leyes naturales,
tiene límites para la ingestión. Cuando los sobrepasamos habitualmente, ingiriendo más de lo que necesitamos o consumiendo alimentos poco saludables movidos por la glotonería, estamos quebrantando una ley de la naturaleza y el propio cuerpo reacciona con dolencias. La obesidad mórbida, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros males ligados a la sobrealimentación no son castigos arbitrarios, sino consecuencias lógicas y a la vez educativas del uso indebido de nuestro libre albedrío en la mesa. En última instancia, el espíritu encarnado es responsable de cuidar el cuerpo que se le ha confiado como un instrumento temporal. Abusar de la comida o de la bebida no solo disminuye nuestra calidad de vida y nuestra productividad en esta existencia, sino que dificulta nuestras pruebas espirituales. Un espíritu que debía, por ejemplo, aprender la templanza o dedicarse a cierto trabajo útil, al caer en la adicción a la comida, puede desviarse de su plan, atrasando su progreso. Puede que haya casos donde los desbalances hormonales o los resultados de las transgresiones a la ley en existencias anteriores puedan hacer aparentar al individuo como una víctima de las circunstancias. Pero todos sabemos que dentro del orden de las cosas, la ley no es ni puede ser injusta. Así que la respuesta a esas condiciones probablemente se pierda en la noche de los tiempos, pero algún propósito justo deberá tener. Espíritus benevolentes comentan en el Evangelio que Dios aprueba la satisfacción moderada de las necesidades del cuerpo, pues es necesaria para la alegría de vivir. No es que tengamos que pasar privaciones. Lo que condena es la búsqueda desmedida del placer sensorial. Aún en la tradición cristiana, la gula figura entre los vicios capitales precisamente porque conduce a otros males como la pereza, la insensibilidad ante el hambre ajena e incluso la violencia cuando alguien se ve privado de saciar un apetito convertido en obsesión. Eso pues alcanza pues niveles de insanidad mental cuando personas con alto poder adquisitivo se obsesionan por obtener a cualquier precio carnes o partes del cuerpo de animales aún en riesgo de extinción, como los cuernos de los rinocerontes, como las aletas de los tiburones, para preparaciones afrodisíacas o por puro placer. Así también ocurre con los cazadores que asesinan a los elefantes para conseguir sus colmillos. Espiritualmente, la gula refleja inmadurez del alma que no ha logrado imponerse a los impulsos primarios. La doctrina espírita nos alienta a dominar nuestras pasiones, suprimiendo la necesidad de alimentarnos, sino educándolas. No es aguantándonos, es educándonos. Porque en la virtud de un vicio no consiste en abstenerse, es en no desearlo. Porque yo veo la botellejón ahí y estoy loco por darle un palo, pero estoy peleando conmigo mismo, pues yo sigo siendo un vicioso. Lo único que dominé fue que tengo un poquito de autocontrol, pero sigo siendo vicioso. Ahora, cuando yo la veo y no la deseo, pues ya entonces yo superé esa etapa. Recordemos que cada alimento proviene de la naturaleza. Desperdiciar comida es menospreciar la generosidad divina y la labor de nuestros hermanos. Mientras millones pasan hambre, el exceso de unos pocos clama moralmente. El espíritu consciente, al comprender la fraternidad universal, se sentirá llamado a compartir el pan y apoyar causas contra el hambre, a la par que cuida de no convertirse en esclavo de su propio paladar. En síntesis, moderación, gratitud y solidaridad son las actitudes espiritualmente recomendadas frente al acto cotidiano de comer. Hasta el momento hemos hablado de esa huella individual. Vamos a cómo esa huella colectiva empieza a agrandarse, porque somos muchos. Y ahí entramos al capitalismo, el egoísmo y el desequilibrio ecológico.
El sistema económico predominante en el mundo es el capitalismo consumista global. Ha sido señalado como motor del desequilibrio ecológico. Y conste, estamos en un momento ahora donde se está creando un nuevo orden mundial. Muchos quizás no lo están siguiendo porque los canales de televisión en nuestro país nos enajenan de lo que está pasando en el mundo, pero el mundo se está realineando y precisamente está reaccionando contra ese capitalismo desmedido. La lógica del capitalismo de crecimiento infinito, de maximización de ganancias por encima de cualquier consideración ambiental o humana, fomenta la explotación intensiva de la naturaleza y agudiza las desigualdades sociales. No queremos consumir petróleo, pero consumimos litio. No hacemos un joto para sacar petróleo en el fondo del mar, pero nos vamos a Bolivia y arrasamos con los salares que hay allí, dañamos los ecosistemas por llevarnos el litio. Entonces, ahora lo que hacemos a veces es trasladar un problema de un sitio a otro, pero no necesariamente lo estamos resolviendo. Desde la óptica espírita, el problema no es la existencia del comercio o la industria. En sí, ese no es el problema. El problema es el egoísmo que suele impregnar las relaciones económicas. Es yo y los demás, pues que repartan suerte. Kardec afirmó que el egoísmo y el orgullo son las dos llagas de la humanidad. Es el origen de la mayoría de los males. Mientras prevalezcan en nuestras estructuras, veremos el abuso y la falta de empatía en todos los niveles. El Papa Francisco, en una línea convergente con la espiritualidad, habló de una economía que mata cuando descarta a los pobres y depreda la tierra. El espiritismo coincide en la necesidad de una transformación moral que humanice la economía. Mire qué palabra, qué frase hermosa. Humanizar la economía. La economía, lo que se dedica, la economía mal enfocada, no le pone rostro a los números. Son números, pero no le pone rostro a los números. Y los números tienen que tener rostro. Hablaba yo hace poco y me preguntaron por qué la industria del café estaba donde está. Por eso, porque no le ponen rostro a los números, porque quieren que haya obreros que trabajen de agosto a diciembre y el resto del año se mueran de hambre porque ya no hay café. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede pensar que una industria que solamente hay cosecha de agosto a diciembre tenga los obreros allí y que después esos obreros se queden ahí cogiendo cupones el resto del año, esperar que el año que viene el café vuelva a madurar en agosto? No, debieron haber pensado en una economía solidaria donde hubiera otras actividades para complementar el tiempo de trabajo de ese obrero y que ese obrero pudiera estar allí el año completo y así sí funcionaba. Pero como estiran los números y los números cuadran, pero no saben que detrás de esos números hay gente, hay esposos, hay esposas, hay padres, hay hijos, hay abuelos, hay gente que tiene deuda, hay gente que no puede sostener su salario familiar. Pero eso muchos economistas no lo visualizan. Por eso es importante que humanicemos la economía para que la economía no sea un número más, sino que esté en función de la humanidad y de la felicidad de esa humanidad. Ningún sistema que se base en la codicia desmedida puede ser realmente justo o sostenible a largo plazo. La realidad actual muestra que una porción pequeña del planeta acapara y consume la mayor parte de los recursos, mientras otra porción considerable sufre carencia. Tenemos que Níger en África, provee el 70% del uranio que utiliza Francia en sus plantas nucleares. Francia no contamina porque tiene plantas nucleares, no emite petróleo, no emite CO2, pero a costa de Níger
Ellos tienen un 100% de electrificación y en Níger no llega a un 48% la gente que tiene luz y son los que producen el uranio. ¿Usted cree que eso es justo? Pues ese tipo de cosas, cuando una sociedad vive en la opulencia y el despilfarro, inevitablemente se produce opresión sobre otras partes que proveen la materia prima barata o la mano de obra explotada y sobre la naturaleza misma forzada más allá de sus límites. Ese modelo de desarrollo insostenible nos conduce a crisis, nos conduce a cambio climático, a colapso de ecosistemas y también a tensiones políticas por el control de los recursos escasos. Y si no, pregúntele a Venezuela, ¿no? El espírita Manuel S. Porteiro, de Visión Progresista, sostenía que las leyes morales deben permear la organización social. Una economía guiada solo por la ganancia material, desvinculada de los valores, es una economía enferma del alma. Y eso hay que denunciarlo. Y si los religiosos no lo dicen, los espíritas los tenemos que decir. No es que nos vayamos a comer el mundo por ahí, pero siempre que tengamos la oportunidad y nos pidan la opinión, tenemos que plantar bandera y decir las cosas, porque para algo tenemos el conocimiento. Decía León Denis en el libro, que yo no sabía de ese libro, bien interesante, Socialismo y Espiritismo, de León Denis. Enfatiza que el verdadero progreso no es solo técnico o material, sino que tiene que ser moral. Un orden social inspirado en la fraternidad buscaría el bienestar colectivo en armonía con la naturaleza y no la riqueza de unos pocos a expensas de la miseria de muchos. El actual desequilibrio ecológico es en el fondo un reflejo del desequilibrio moral que se reduce a egoísmo en el corazón del hombre. Mientras el lucro se coloque por encima de la vida, seguiremos envenenando ríos para abaratar costos, talando bosques para plantar monocultivos rentables o fabricando productos desechables para vender más sin pensar en las generaciones futuras. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí, porque nosotros como espíritas hablamos de generaciones futuras. O sea, el resto del mundo, cuando habla de generaciones futuras, ¿a quién se refiere? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y el espírita, ¿a quién añade a la ecuación? A sí mismo, porque yo voy a estar ahí también. Y si no lo hago por los demás, por lo menos tengo que amarme yo y hacerlo por mí. Así que nosotros tenemos una razón adicional. Mientras el lucro se coloque por encima de la vida, seguiremos haciendo todas esas cosas. La doctrina espírita nos insta a reaccionar contra esa lógica egoísta. Ningún ciudadano de sentimientos firmemente fraternos puede aceptar sin una justa reacción las disparidades sociales y económicas que colocan fabulosas riquezas, por lo general mal ganadas y mal utilizadas, al lado de grupos de parias que no tienen lo mismo para sobrevivir. Los que escucharon el discurso de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas saben claramente que dijo una cosa importante, que allí en Sudamérica estarán los que producen la droga. Pero ¿y dónde están los narcotraficantes que la distribuyen en Estados Unidos? Contra eso no hay una redada, contra eso no los bombardean, contra eso no se hace nada. No es que aquello esté bueno, pero si vamos a hacer justicia, tiene que la balanza tiene dos platos, porque aquellos tienen un mercado montado y si no la producen aquí, la producen allá, pero el problema está en otro lado. Y eso, yo sé que en los foros espíritas a mucha gente le cuesta hablarlo, porque piensan que causa división, porque piensan que es que estamos hablando de política. Pero ¿y qué es que somos los espíritas, sino animales políticos? Porque lo decía Platón, que el hombre es político porque vive en la polis, y la polis es la ciudad, de ahí es que viene la palabra política. Una cosa es política y otra cosa es politiquería. Es que yo estoy hablando de la chuchería esa que hablan aquí en la pelota blanda y en todos esos programas. Pues eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de cosas trascendentes.
y es necesario que veamos todos esos ángulos. En ese punto, decía, o basado en lo que dice León Denis, no podemos permanecer indiferentes cuando vemos a industrias multiplicar sus beneficios, contaminando comunidades pobres o países ricos, despilfarrar recursos cuyos residuos terminan en las tierras de países pobres, que cojan las pocas tierras agrícolas que hay y las llenen de placas solares. Pues resolvimos el problema de la electricidad, pero el día que tengamos una emergencia no tenemos comida. Para el espiritismo, la indiferencia ante la injusticia ecológica es inmoral. Cada vez que permitimos que el egoísmo corrompa las relaciones, sea entre humanos o de estos con la naturaleza, nos desviamos de la ley de Dios. Por eso los espíritus hablaban de una deuda moral que se genera. Ese desequilibrio muestra al fin y al cabo el egoísmo de los hombres. La falta de empatía de los hombres con el medio biofísico crea una deuda moral que tarde o temprano tendrá que saldarse. Además, esta acción genera una crisis ecológica. Las acciones abusivas de hoy traerán sufrimiento mañana hasta que aprendamos la lección de equilibrio y respeto. ¿O es que acaso después del huracán María no tuvieron comunidades que ir a beberse el agua del manantial que le quedaba cerca a la casa después que le habían hecho un pozo séptico a la parte de arriba? Lo vi, yo lo vi. No pensaron, mire, en mi finca hay un manantial y usted no tiene idea de lo que yo, las horas que yo le dedico, cómo yo puedo hacer ese, porque tengo que hacer un pozo, ¿no? ¿En qué zona que yo no afecte esa agua? A mí no me importa si no me la bebo. Porque usted me va a decir, pues tú tienes agua en tu casa, yo tengo otro manantial en otra finca. Es que yo no puedo hacerle daño a algo que está ahí, porque es que yo no estoy pensando en mí nada más. Yo tengo que administrar eso con juicio, y aunque me cueste, y aunque tenga que tirar una tubería más larga, pero no puedo. Mi moral me dice, no puedes colocar eso ahí porque puedes contaminar ese manantial, aunque tú no bebas el agua. Pues eso es lo que tenemos que estar pensando, no en nosotros nada más. No que porque pues ese palo está ahí, eso da los aguacates y se pierde, y los pájaros no comen. A veces, pues, yo veo que se me quedó un jacime guineo en la finca, se lo comieron los ratones, pues buen provecho, se lo comieron, ¿no? Pues tienen derecho a comer, su trabajo hacen. Así que esa es la forma de vernos un poco más trascendentes. Si la solidaridad, la moderación y el respeto a la vida se situaran en el centro, podríamos reformar el capitalismo, porque el capitalismo es reformable, o es que no lo podemos eliminar, está ahí, pero hay que buscar cómo lo reformamos, cómo hacemos empresas propiedad de los trabajadores para que entonces la riqueza se distribuya mejor. Entonces, podemos hacer algunos movimientos. No es que ahora en la noche de la mañana, abajo el capitalismo. Sí, tú puedes decir todo eso, pero no puede ser un rebelde sin causa. Tiene que tener un plan. Ok, y si quitan eso, ¿qué tú haces mañana? Pues hay que ir transformando. Y tú no puedes transformar al otro, pues transfórmate tú. Sí, con eso da y sobra. Así que para llegar allí, sin embargo, se requiere una transformación interior en el ser humano y es vencer el egoísmo, que es el que ha corrompido todos los caminos de la humanidad. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento, porque estamos pasando de la ley de conservación, que era que el pejo, había un hueso y habían dos pejos y los dos pejos se tienen que matar a ver a cuál le toca el hueso. Pues nosotros estamos pasando a la ley de fraternidad. ¿Qué se supone que hagamos nosotros? Picar el hueso por la mitad y tú te comes la mitad y yo me como la otra mitad. Los burros del cooperativismo. Pues aquel jala para allá para el mazo de hierba y el otro allá. No, no. Vamos a soltar la soga y nos comemos los dos este mazo de hierba y después nos comemos el otro. Ahora viene otro tema bastante complicado. Tiene mucho vínculo en la política exterior. El extractivismo y la explotación de las naciones pobres.
Un capítulo doloroso del impacto social de la huella ecológica es la explotación de los recursos naturales de los países pobres por parte de países o corporaciones ricas. Ese fenómeno se conoce como extractivismo. Es un término nuevo. Implica que economías enteras de naciones en desarrollo se orientan a extraer minerales, madera, hidrocarburos, monocultivos u otros bienes primarios para satisfacer la voraz demanda de los centros de poder económico. Ya Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, lo mencionaba. ¿Cuál es el resultado? Comunidades locales desplazadas, ecosistemas arrasados y una dependencia que perpetúa la pobreza. Los buscadores de oro en Brasil, en el Amazonas, han contaminado las aguas y allí ya las comunidades indígenas no pueden vivir. Desde el punto de vista espírita, esa situación representa una violación a la ley de justicia y caridad. Pueblos y entornos como medios son destruidos por un fin lucrativo en lugar de como parte de la familia humana y de la creación. Merecen un cuidado y un respeto. Los datos respaldan esa realidad. Buena parte de la destrucción ambiental en regiones tropicales es impulsada por consumo de las regiones ricas. Usted escucha de destrucción dentro vamos a decir, del hemisferio norte, Estados Unidos y Canadá, muy poco. De España, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia, muy poco. Todo es que Brasil, Colombia, Venezuela, algo en Ecuador y en Perú, Bolivia, al norte de Argentina, África ni se diga, y parte de Oceanía, de lo que sería Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera. Porque ni siquiera en China, allá tienen bastante control, y Rusia muy poco, lo que también se escucha, y los países árabes no lo destruyen porque no lo tienen. Qué interesante entonces que es una parte del planeta la que más sufre y hay otra, pues porque precisamente lo que se saca de aquí se lleva para allá. De hecho, los países de altos ingresos son responsables de alrededor del 12% de la deforestación mundial a través de los bienes que importan. Eso incluye la destrucción de selvas para obtener materia prima barata, la conversión de bosques en plantaciones de soya. Eso pasó en la selva de Brasil bajo Bolsonaro. ¿Y qué le pasó ahora? Hubo una nevada espantosa y destruyó las siembras de café. Por eso el café está tan caro. Esto incluye sobreexplotación de minerales, siembras de palma aceitera para la exportación y la extracción de combustibles fósiles. Los países ricos obtienen así materias primas y alimentos a bajo costo, pero el costo real lo pagan los ecosistemas devastados y las poblaciones locales empobrecidas. Es la prolongación de una lógica colonial bajo ropajes modernos, una transferencia de riqueza natural desde la periferia hacia el centro, a menudo sin compensación justa y con graves secuelas socioambientales. Por eso hay que tener cuidado cuando esos países lanzan una campaña verde, porque es verde para ellos, pero es roja para los que están abajo, porque ellos no tumban, no dañan su ambiente, porque las fábricas contaminantes las mandan para la India, para Bangladesh, las mandan para Sudamérica. No, ellos no contaminan. En Europa ha habido una mejoría en el clima, pues, así cualquiera. La ley de causa y efecto opera también colectivamente o no. Las naciones que siembran explotación, violencia ecológica y miseria cosecharán crisis, decadencia o sufrimiento de un modo u otro hasta reparar el mal causado. No es así como los imperios nacen, crecen y mueren. No tenemos el caso de Inglaterra, que poseía Canadá, poseía Jamaica en las Antillas, la India, Australia, casi todo Oriente. Era un imperio inmenso
y hoy están casi en ruina. Mala administración o ley de causa y efecto, yo no lo sé, ni me interesa entrar en ese detalle porque los problemas de cada país son de cada país. No hay fronteras para la solidaridad en la visión espírita. Todos somos hermanos, hijos del Padre. Por lo tanto, una parte de la humanidad que condene a la otra a la degradación por codicia es doblemente contrario a la ley divina. León Denis sostenía que la búsqueda de un nuevo orden en el que el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano, es el sueño de toda la humanidad. Un sueño que el espiritismo apoya proporcionando un fundamento espiritual de justicia e igualdad. Si bien es cierto que eso no necesariamente va a ocurrir mañana, aquí estamos en el taller entrenando a los que esperamos que en la próxima existencia lideren municipios, países y posiblemente imperios si todavía quedan, porque capacidad tenemos, pero para poder hacerlo necesitamos reformarnos nosotros para que no vayamos a aumentar el daño, sino por lo contrario a mejorarlo. Porque sí, porque yo le digo una cosa, si la meta es que todos los espíritas nos estemos hablando a nosotros mismos lo que ya sabemos y dando un refrito para quedarnos aquí mismo, estamos perdiendo el tiempo. Para eso nos vamos para el centro comercial, ya ahí pasamos el tiempo. No, 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 no. Nos estamos preparando para algo grande, ahora o después. Pero nos estamos capacitando para ser agentes de cambio. Y por eso desde ahora hay que empezar a majarse los pantalones y las faldas para atreverse a diferir. ¿Ves? Porque no podemos, no, que no queremos tocar ese tema, porque es que en el grupo hay gente que piensa así, que piensa así. ¿Y qué? Pues si piensan así, vamos a darle la oportunidad de que se expresen. Y si quieren seguir pensando así, pues santo y bueno, sigue pensando así, no tengo problema. Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. Si logramos cambiarnos nosotros mismos, ya con eso hay ganancia. Así que, pero no podemos huirle a la controversia. Aquel que le huye a la controversia, pues no va para ningún sitio. Hay que de vez en cuando tener su choquecito. En la Génesis se afirma que conforme la humanidad progresa, la necesidad de destruir va desapareciendo hasta extinguirse y hacerse odiosa. Así que una sociedad verdaderamente adelantada no toleraría sacrificar regiones enteras o pueblos originarios en nombre de un progreso material. El espiritismo nos impulsa a combatir ese extractivismo depredador desde la ética. ¿Qué significa en la práctica? Implica abogar por relaciones comerciales justas, por leyes internacionales que protejan los derechos de los pueblos y la integridad de la naturaleza. Implica también a nivel individual cuestionar nuestros patrones de consumo. Estamos financiando, aunque sea indirectamente, esas cadenas de explotación con lo que compramos. El consumidor consciente y espiritual tratará de informarse sobre el origen de los productos, de los alimentos, de las maderas, de los minerales de nuestros dispositivos electrónicos y optará por aquellos que respeten la dignidad humana y ambiental. Cada vez más movimientos como el comercio justo, que le pone un sello a los productos que se llaman Fair Trade. Cuando usted ve ese sello, es que esa compañía está siendo certificada por un ente que dice que allí no se explota a la gente. Y también hay otro sello que se llama Forest Alliance, que dice que ese café o ese producto que usted compra viene de un lugar donde el ecosistema es conservado. Y yo lo vi en Colombia, en una finca, un orden ecológico preciosísimo. Ah, que vale más caro. Vale más caro. Pero ese es el precio. Desde luego, es un camino complejo porque el sistema económico global nos entreteje a todos, pero la espiritualidad nos dota de la brújula moral para no ser cómplices pasivos, que está el cómplice activo y está el cómplice pasivo. Eh, en ese sentido, lo que le hagamos, cuando nosotros debemos recordar siempre que por encima de las banderas nacionales o de los intereses corporativos, todos compartimos la misma tierra y cada ser humano es nuestro hermano.
Lo que le hagamos al ambiente, tarde o temprano regresa para nosotros. Hay la cultura del descarte, productos desechables y la falta de reciclaje. Vivimos en la era de lo desechable. Los productos son fabricados para un solo uso o para una vida útil muy corta, inundando al mundo de residuos. La falta de reciclaje y reutilización agrava el problema. Extraemos materiales vírgenes de la naturaleza, los transformamos en objetos que usamos brevemente y pronto los arrojamos a la basura, generando contaminación de tierra, agua y aire. Esa cultura de usar y tirar refleja una mentalidad de poca responsabilidad hacia los bienes que disponemos. Paradójicamente se habla de consumir cosas como si desaparecieran mágicamente después del consumo. Compramos un artículo y cuando usted coge el artículo y lo coloca para vendernos estas cosas, hay una envoltura de bolitas de foam, hay otra envoltura plástica, hay una caja de cartón, hay todo un sistema de empapelado y cuando usted viene a ver, uno abre esa pelota de caja y lo que había era ese chuchito allá adentro y dice, pero espérate, ¿qué es esto? Esto es, el estuche vale más que la gema que está dentro. Y eso es bien, pero que bien común. Un artículo espírita contemporáneo dice que hemos promovido sin darnos cuenta el consumo excesivo de los recursos y el despilfarro. Por ejemplo, tomamos agua en un vaso plástico y lo echamos a la basura con el primer uso. Ni lo conservamos ni lo reusamos y mucho menos lo reciclamos. Como si esas cosas ya no tuvieran utilidad y desaparecieran de la faz de la tierra por arte de magia. Contaminamos el agua, el suelo y el aire. Eso nos lleva a la inmediatez y al infantilismo. Yo me negaba a eso y bebía agua de la pluma, pero llegó el momento en que el agua de la pluma había que decirle usted tenga. Entonces opté por conseguir agua de un manantial, pero cada vez que había que servirse había pues yo cojo el vasito plástico, lo pongo, me tomo el agua y lo guardo otra vez en la nevera y cada vez uso el mismo vasito hasta que me canso de usarlo. Pero yo veo que y bota vasos y cada vez el zafacón lleno de vasos y paquetes de vasos y paquetes de vasos. Si nosotros nos bebemos 8 botellas de agua al día, como dicen los médicos, hay que multiplicar las 8 por los casi 3 millones de habitantes y multiplicarlo por 365 días al año. Mi hermano, ¿usted sabe la cantidad de botellas vacías que estamos generando? Ah, no, estamos cuidando la salud. Pues es mejor comprar las cosas esas, los bidones estos, los galones, se ponen en la neverita y cada cierto tiempo le traen uno lleno y usted le entrega el vacío. Y al menos ahí el aparato ese se recicla. Pero comprando botellas de agua, yo voy a los supermercados y eso es un escándalo. Eso es un escándalo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Porque eso sigue y acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. Y cuando vemos la ubicación de los vertederos, el vertedero de Arecibo está exactamente al lado del Caño Tiburones. El de Toabaja está al lado del río Cibuco. El de Juanadía está al lado del río Jacagua. El de Yabucoa está al lado del Caño Santiago y el río Ingenio. Y cuando seguimos buscando, esto es una barbaridad. Porque ¿a quién se le ocurre colocarlo al lado de los ríos cuando eso precisamente se sabe que contamina? Desde una visión espiritual, ese comportamiento denota falta de conciencia y gratitud. Eh, Cuando se le preguntó a los espíritus si la naturaleza ha fijado límite a nuestros goces materiales, dijeron sí, para indicarles el término de lo necesario. Sin embargo, con vuestros excesos llegáis hasta la saciedad y os castigáis a vosotros mismos. Los recursos no son infinitos y los ecosistemas tienen una capacidad de carga, pero nuestra sociedad de consumo a veces traspasa ese límite, indicándonos luego que es una forma de castigo autoinfligido. Pues no podemos echarle la culpa a la naturaleza, lo provocamos nosotros. No reciclar
es desaprovechar esas bendiciones recibidas. Bueno, en casa hay unas gallinas afuera y cada vez que sobra un grano de arroz, ¡fup! Y desaparece el grano de arroz. Y hay unas cáscaras de piña, ¡fup! Y desaparece la piña, la cáscara se descompone y se queda en el patio. Y cuando venimos a ver, pues era una forma de reciclar, porque de vez en cuando ellas ponen sus huevitos. A veces que se van a huelga y pues no hay mucho, pero algo que dé es ganancia. La filosofía espírita proclama una evolución constante y la perfección perfectible del ser humano. Reciclar es también un acto de amor, amor a la tierra, que sufre menos extracción y menos polución, y amor al prójimo, porque redunda en un medio ambiente más sano para todos. Entra en juego la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Sabemos que en la esfera moral, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si sembramos descuido, si sembramos basura, ¿qué cosecha nos esperará? Por el contrario, cada pequeño esfuerzo correcto, como separar residuos, compostar orgánicos, rechazar productos hiperempaquetados, es una semilla de armonía. Puede parecer trivial, pero desde el plano espiritual se valora la intención y la conciencia puesta en el acto. Un espíritu verdaderamente adelantado se reconoce por sus obras y en el contexto ecológico nuestras obras incluyen cómo gestionamos los bienes materiales. La cultura del descarte afecta no solamente a los objetos, también afecta a personas. Una sociedad que tira cosas con facilidad tiende a tirar gente, descartando a ancianos, descartando a desempleados, descartando a minorías. Todo está interconectado en el orden moral. Por ende, al luchar contra el derroche y a favor del reciclaje, también estamos fomentando una cultura de cuidado y de inclusión. Espíritu y materia se unen en ese desafío. Consumir responsablemente y reciclar es ejercer la caridad en forma de respeto por la casa común. Los esfuerzos comunitarios por limpiar ríos, reciclar basura, desarrollar tecnología, sintonizan con vibraciones elevadas de espíritu que inspiran el progreso moral y material de nuestro mundo. El espiritismo nos anima a dejar atrás la actitud infantil de usar y tirar para adoptar una actitud madura de usar con gratitud, reutilizar con ingenio y tratar la naturaleza como parte de nosotros. La deforestación masiva es quizás el emblema más visible de la demanda insaciable de las sociedades hiperconsumistas y que está transformando destructivamente el planeta. ¿Qué impulsa esa deforestación? Gran parte vimos que se debe a la presión del consumo global. Según Greenpeace, el sistema alimentario es responsable del 80% de la deforestación actual de algunos de los bosques con mayor biodiversidad del planeta, siendo la expansión de la ganadería y la producción de forraje la principal causa individual de esa destrucción. Cada vez que queremos un tibón de 4 onzas, pero queremos el de 8, y si viniera de 15 o de 16, nos lo comíamos también. Pues estamos promoviendo que si nos podemos comer un bistecito, pues no, ahora, y cada sociedad sigue ese consumo y ese consumo, y cuando venimos a ver, eh, tenemos que esos bosques se tumban para sembrar soya, porque la soya es parte del alimento que se utiliza para el ganado, el sorgo y el maíz. Y porque los chinos están aumentando su capacidad de consumo, consumen muchísima soya y la soya de Brasil va a China mayormente. Es decir, la creciente demanda de carne, soya y aceite de palma para productos procesados está arrasando selvas en la Amazonía, sudeste asiático, África Central y otras regiones. Irónicamente, mucho de este consumo nutre o malnutre dietas y hábitos de las poblaciones más acomodadas del mundo, mientras que las poblaciones locales pierden sus medios tradicionales de subsistencia y el planeta entero pierde los servicios de ecosistemas vitales. Desde la perspectiva espírita, la deforestación desenfrenada es un grave síntoma de atraso moral
Por ello, eliminar bosques sin medida es en cierto modo arrogarse un poder que no nos corresponde. Es jugar a ser dueños absolutos de la vida de otras criaturas, motivados por la ignorancia y el orgullo. Se acaban de liberar 4 millones de acres de tierras reservadas en Estados Unidos para volver a explotar carbón. Escucharon al presidente, ¿verdad? Razones tendrá. Kardec apuntó que el orgullo hizo que el hombre dijera que todos los animales fueron creados para sus necesidades y por eso se enseñorea sobre ellos. Eso es una visión antropocéntrica y egoísta. La realidad es que todas las especies forman una gran familia y aunque el hombre tenga inteligencia para utilizarla, debe hacerlo con respeto y moderación. Al único que respetan y por el único que han legislado son por los pejos. ¿Y por qué? Porque constituyen un sistema económico enorme a través de los negocios que venden cosas para mascotas. Pero esas leyes no contemplan a los otros animales que están. Eso tiene su razón de ser detrás de eso. Lo podemos hablar otro día. El espiritismo nos invita a no esperar la vía dolorosa, a que podamos utilizar la conciencia. El futuro de la Tierra, según la visión espírita, es convertirse en un mundo regenerado donde predomine el bien. Pero miren qué interesante esto, que lo estaba comentando con Flavio. Difícilmente imaginamos un mundo regenerado, cubierto de desiertos y ruinas ecológicas. Por el contrario, sería un mundo donde el ser humano haya aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, cuidando de esta como de un jardín divino. Para llegar allá necesitamos integrar la espiritualidad en nuestras decisiones ambientales y eso implica apoyar políticas de conservación, transitar hacia dietas y modos de consumo más sostenibles. Es decir, que si nosotros, lindo sería que los espíritus que han hecho el trabajo bien hecho y van a estar en un planeta Tierra regenerado, lo que vamos a encontrar aquí es a beber agua sucia y en un desierto. Pues no, de la misma manera que nosotros nos iremos regenerando, el planeta se tiene que regenerar también, porque no lo podemos dejar atrás. León Dínez escribió: la naturaleza entera es un libro abierto a nuestra inteligencia. Cada árbol, cada río nos enseña algo de la sabiduría de Dios. No es casualidad que los grandes místicos encontraran inspiración en la soledad de las montañas y las selvas. Destruir la naturaleza es también ensordecernos a esa voz de Dios que habla a través de su creación. Por ello, detener la reforestación no es solo un deber práctico de supervivencia, sino un deber espiritual a la gran obra que hemos recibido. Dios hizo un préstamo, debemos devolverlo. Él los presta con la condición de que lo superfluo al menos retorne a favor de los que no tienen siquiera lo necesario. La hipocresía medioambiental de los países desarrollados es, en materia ambiental, uno de los problemas más graves. Por un lado, estos países pregonan políticas verdes, financian proyectos de conservación en el exterior e incluso señalan la deforestación o las emisiones de los países pobres como un problema global, pero por otro lado, su propio nivel de vida demanda recursos y sigue siendo un factor importante en la degradación planetaria. Históricamente, las potencias industrializadas lograron su prosperidad mediante la quema masiva de carbón, petróleo y la explotación intensiva de sus bosques. Hoy, varias de ellas exhiben paisajes nacionales recuperados, bosques replantados, ríos más limpios y lo aplaudimos. Pero en muchos casos es porque han exportado su impacto negativo, instalan fábricas contaminantes en países con regulaciones más laxas, importan materias primas en cuya extracción se han generado deforestación, contaminación y explotación humana. Es decir, mientras muestran los logros ambientales en su casa, los logran a costa de trasladar su huella ecológica sucia a otros territorios más indefensos. Y eso hay que hablarlo. Eso no es política, eso es ahí, eso es la vida diaria. Porque
¿para qué sirve el espiritismo si no es para esto? Porque podemos estar hablando aquí de la vida en Sion o allá en otro planeta y cómo el espiritismo pasa a través del hoyo negro y se comunica con otra parte del universo. ¿Y qué centella tiene que le resuelve usted en su vida diaria cuando tiene todos estos problemas de frente? Cuando se nos está cayendo la casa encima y no lo sabemos o no tenemos conciencia de ese problema. Por eso es que hay que añadirle esta salsa al sancocho. No es que no dejemos de estudiar aquello, aquello es que es bueno saberlo, pero hay que añadirle esta salsa al sancocho. Y no por tenerle miedo al sistema, bajar la basura debajo de la alfombra y no confrontarnos con estas problemáticas. Así que esa hipocresía es condenable. Jesús fustigó a los fariseos hipócritas. Hoy se podrían fustigar a ciertas potencias que se lavan las manos ecológicamente mientras continúan beneficiándose del sistema que destruye el planeta. Así que debemos consumir y producir de una manera más sobria. ¿Por qué? Porque la respuesta ética no es culpar, sino reparar. En el espiritismo, la expiación puede mitigarse, incluso evitarse mediante la reparación activa y la práctica del bien. De lo contrario, podrán reparar sus bosques, pero las nubes son libres. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros creíamos que nosotros aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. No, lo que pasa en África, ¿de dónde vienen? Ah, hasta que no aparecieron los mapas esos interactivos, nosotros nos creíamos que los huracanes salían Fiat Lux del Océano Atlántico y venían y arrasaban el Caribe. Ahora no. Ahora sabemos que se forman ¿dónde? En Ghana, en Costa de Marfil, ¿ah? En la parte esa de África, en el Congo. Ahí empiezan las ondas tropicales de acuerdo a la humedad y viajan para acá. Y el polvo del Sahara, del desierto de Sahara, y viaja para acá. Ya vemos que el planeta es interactivo, que no basta con lo que yo hago aquí, sino que me tengo que preocupar por lo que pasa allá, porque si allá hacen algo malo, las consecuencias las voy a recibir yo acá. Y las nubes de contaminación viajan y la radiación viaja. Y cuando explota un volcán allá, la humareda cubre y viaja y para aeropuertos y crea problemas. Ya no nos podemos ver, como decía Antonio S. Pedreira, con ese concepto insularista de que yo estoy aquí y a Dios que reparta suerte. Del mismo modo, para lograr esa unión en torno a salvar el planeta, los que lideran deben predicar con el ejemplo. Cuando un país reduce drásticamente sus emisiones y su huella, muestra que cree en lo que predica. Esa honestidad genera confianza y ayuda a que otros países se unan. Fueron pioneros en la destrucción, hoy deben ser pioneros en la restauración. La hipocresía ambiental deberá ceder ante la genuina solidaridad planetaria. Cuando los hombres adopten leyes de amor y caridad como base de sus instituciones, reinará la paz entre ellos y la justicia y ya no habrá odio ni disensión. Y ya estamos de la parte moral a la cooperación sincera. El progreso moral debe estar por encima del progreso material. A medida que el sentido moral va predominando, se desarrolla la sensibilidad, la necesidad de destruir va desapareciendo y el hombre moralizado tiene horror a la violencia. Por lo tanto, debemos educar en valores a temprana edad de respeto, empatía, templanza y humildad. La ley de causa y efecto, entenderla nos da un sentido agudo de responsabilidad. Sabemos que nuestros actos de hoy moldean nuestro destino mañana. Porteiro señalaba que la ley de causalidad espiritual nos enseña que toda causa produce un efecto proporcional y toda acción tiene en sí misma las consecuencias de su bondad o su maldad. En ecología, el planeta que tengamos es el resultado de nuestros actos colectivos. Nosotros somos espíritus eternos viviendo breves experiencias terrenales mediante la reencarnación. El futuro del planeta es literalmente nuestro propio futuro. Heredarnos un mundo peor a nosotros mismos en el mañana
sería el equivalente de no hacer ajustes hoy. El espiritista sabe que no vino a la tierra a ser un espectador pasivo, sino actuar en beneficio propio y ajeno. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino, dice Kardec. Lo divino palpita en la vida de los océanos, de los bosques, de la atmósfera que respiramos. El espiritismo reivindica ese sentimiento porque somos parte de una gran familia cósmica. La Tierra en la escala de los mundos es nuestro hogar escuela. Es un organismo vivo al que debemos cuidado. Cuando la doctrina espírita nos dice que el planeta pasará de mundo de expiación a regeneración, no solamente es en lo moral abstracto, implica también un planeta físicamente regenerado, embellecido por la acción concorde del hombre con la naturaleza. No somos dueños del planeta. Debemos cultivar virtudes personales como sobriedad, templanza y generosidad, estructuras sociales basadas en justicia y solidaridad, porque la tierra es un legado, es nuestra gran escuela y debemos cuidarla a largo plazo. El destino del planeta Tierra está ligado indisolublemente a nuestro mejoramiento moral. Mire qué cosa, tiene sus propias leyes, pero está ligado a nuestro progreso moral. Si nuestro progreso moral es atraso, físicamente el planeta se atrasa porque lo destruimos. Y si moralmente progresamos, el planeta progresa. ¿Por qué? Porque lo cuidamos. Así que por primera vez, cuando empecé a trabajar esta conferencia, me di cuenta que, que yo soy responsable ya no solamente de mí, sino que soy responsable también del planeta, porque en la medida en que yo mejoro mis, mis actitudes moderadas, hacen que el planeta se cuide, que el planeta se mantenga. Podemos y debemos reducir nuestra huella ecológica desde una motivación espiritual profunda. Así que no es que lo vamos a hacer porque lo dice Adam Monzón o porque lo dice aquel, el otro. No, 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 no. Tenemos que estar convencidos de la razón por la cual estamos haciendo ese proyecto de reciclaje. Cada uno desde nuestro lugar importa, porque esto es una estructura donde usted lo hace a nivel de su casa, aquel a nivel de la comunidad, el municipio, el país y luego el planeta y el universo. Trincado hablaba de los 5 amores. Por eso cada cosa está en su debida escala. Y señalaba, no dejes lo útil por lo agradable. Y es que a veces tendemos a cambiar las cosas que nos ayudan por las cosas que nos gustan. Para sanar la tierra debemos sanarnos a nosotros mismos. Reconciliado, obviamente, el hombre consigo mismo va a cultivar hoy con estos 4 pilares: el progreso moral y material, educar, la ley de causa y efecto, cosechamos lo que sembramos, la responsabilidad de reencarnante y el respeto a la creación, porque somos administradores. En nuestras manos y corazones está la siembra del futuro brillante que la tierra merece. Cultivémosla desde hoy con fe, con conciencia ecológica y con el ideal espírita del bien para todos. Los frutos seguramente serán grandes logros para la humanidad entera y mucho progreso para nuestras propias almas en ascensión. Reducir, compostar, eficiencia energética, dieta responsable, comprar menos, mejor y trazable, reparar y reutilizar, apoyar políticas de conservación y justicia ambiental, espiritualidad, un ejemplo, educación, servicio y coherencia cotidiana. Y todos tomados de la mano, marcharemos siempre hacia Dios por el amor y la ciencia. Muchas gracias. Me parece que Gregorio merece un fuerte aplauso, de verdad, un fuerte aplauso.
Tremenda actividad, gracias. Gracias, Gregorio. Verdaderamente para mí es un honor que él esté aquí con nosotros y que nos ayude a seguir hacia adelante y que nos ayude a seguir concienciando lo que realmente somos. Preguntas. Ajá, por ahí tenemos al doctor Efraín. Pregunta, por ahí le dan el micrófono. Yo te doy. Buenos días a todos. Gracias por la conferencia. Yo estudié, dentro de mis estudios formales y profesionales, estudié ciencias ambientales y ecología en 1975, el primer programa de ciencias ambientales en Puerto Rico, en Cora. Esta charla ha sido de las más completas que yo he visto en mi vida, porque, o sea, la base de la ecología y el ambiente es el ecosistema, y que es el ecosistema todo. Claro, tú brincaste un pasito más allá que la mayoría de las personas no pueden hacerlo. La espiritualidad o el espiritismo, ¿verdad? Porque espiritualidad puede ser 20 cosas. Citaste a mucha gente importante, Kardec, León, mucha gente, ¿no? Yo quiero hablar de de una huella que me tiene muy consternado, ¿verdad? Desde el punto de vista ecológico y ambiental y espiritual, porque de nuevo estamos hablando del ecosistema. El mundo está viviendo una barbarie, ¿verdad? Y hay muchas barbarie, ¿verdad? De muchos niveles, pero para mí es una barbarie matar niños, matar mujeres, matar ancianos, destruir hospitales, destruir escuelas, y decirlo tranquilamente de espíritu, o sea, no fue un error, no fue como muchas veces los guerreristas dicen, eso es un efecto colateral, no, es decir, yo quiero destruir esta gente, yo quiero destruir esta civilización. Terrible. Pues, de nuevo, hablando de ecosistemas, pues incluye muchas cosas eso, ¿verdad? Y podemos hablar eternamente sobre ese particular. ¿Qué huella espiritual deja eso en nuestra evolución, ¿verdad? De conciencia. Y dos, si las organizaciones espiritistas nacionales, refiriéndome a Puerto Rico, e internacionales tienen una posición sobre esa barbarie, porque muchas organizaciones, muchas asociaciones, mencionaste Naciones Unidas, de nuevo, mencionaste muchas cosas muy interesantes, pero esas organizaciones, y no sé si están juntas, si cada cual está por su lado, si las conoce, que han tomado alguna posición sobre esa barbarie, y de nuevo, qué huella desde tu punto de vista, que ha sido muy bueno lo que explicaste, nos deja esa experiencia tan terrible. Gracias. Sí. Muy interesante la pregunta porque va al eje de lo que yo mencioné al principio. Yo sé que las organizaciones eh, han asumido posiciones en la legislatura, porque de hecho yo estuve en una de ellas frente al Capitolio, que se hizo una protesta sobre la separación de iglesia y Estado, y estuve también en una ponencia que hizo nuestro queridísimo amigo Iván Figueroa Grinzoni sobre la eutanasia en una vista pública en el Capitolio, pero desde el punto de vista espírita. Y fue tan contundente que el sacerdote y los pastores que estuvieron allí la endosaron. Es decir, que sí se hace, o por lo menos sé que hay unas personas que en su carácter individual asumen posiciones. Lo que pasa es que las organizaciones muchas veces, al tener tanta diversidad, se cuidan mucho de esas controversias y era lo que yo señalaba y acusaba, porque por eso es que nunca quise pertenecer a ningún grupo para no comprometer a nadie con mis expresiones, porque en ocasiones pertenecer a grupos te amarra porque tiene que buscar el consenso y estoy seguro que si usted empieza a buscar ese consenso termina no diciendo nada porque a la larga y a la postre se hace bien difícil convencer y que todo el mundo esté en acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos hay personas que están adelantadas, pero hay personas que llegan nuevas que no tienen la sensibilidad ni el conocimiento
para asumir posiciones con respecto a muchos de esos temas. No los estoy justificando, pero sí sé que, por ejemplo, yo tengo un conjunto de música típica y yo uso la música para llevar mi mensaje. Y yo en las Navidades, en una promesa de Reyes, pues cantaba este aguinaldo. Los reyes nos piden desde esta colina que pidamos paz para Palestina. Ese es el aguinaldo que canté. Y hablaba de las bombas, y hablaba del sionismo, y hablaba de todas esas cosas. Uso esa forma, pero eso lo hago yo en mi carácter personal. Sé que en unos momentos los grupos espíritas del siglo XX y del siglo XIX eran más atrevidos. Más atrevidos. Renacimiento. No crean que Renacimiento no fue espiado por la Guardia Civil Española y que cuando aquí hubo el hospital que se creó, porque así fue que empezó como un centro de beneficencia. Y no crean que cuando Ramón Negrón Flores estuvo en contra de la pena de muerte. Y no crean que cuando Corchado y Guarbe presenta el proyecto en las Cortes Españolas para que se enseñara espiritismo en los grupos de educación superior. Y no crean que José Martí no fue a un debate en México sobre la pena de muerte a defender la tesis espírita. O sea, y que Luisa Capetillo peleó como una valiente, como líder obrera, y que doña Juana Colón era la que le leía el libro de los espíritus a las despalilladoras de tabaco en Comerío. ¿Eh? Ha habido gente que da la pelea, pero y hay otro que fue y yo creo que me dieron el toque porque se me iba a quedar. Uno de los espiritistas más revolucionarios y más atrevidos, que de verdad que, y tuvo choques con Raimundo y todo el mundo, se llamó William Colón. ¿Te acuerdas? Y era porque, pero ahora mucha gente se está dando cuenta que las tesis y lo que William Colón quería llevar tenía su punto. Así que yo sepa, posiciones oficiales no he visto, por lo menos de parte de las organizaciones así internacionales. Presumo que esas deben ser las razones, pero sí sé que en nuestro carácter individual nosotros debemos dar la pelea. En un momento dado, la MQ, la Escuela Magnética Espiritual de la Comunión Universal, celebraba mítines en las plazas públicas y don Justo Concepción, exalcalde de Camoy y director de la cátedra Emilio Castelar y Ripoll, Barrio San de Camoy, iba y se paraba en la tribuna, en las plazas públicas, a hablar de espiritismo al que estuviera allí. Y José Matienzo y Cintrón se paraba y daba mensajes, que de hecho, cuando presentaron este libro en la logia masónica de Lares, al final, yo creo, ha sido de la... A mí me da risa porque pues yo no tengo facultad, veo porque tengo espejuelos, pero si no, no veía tampoco. Pero no tengo facultades ostensibles. Pero sí, ese día estuvieron a punto de tomarme porque sentí una vibración que pues, me jamaqueé como un temblor de tierra. Y era precisamente que yo termino a llevar el mensaje de que yo le quería agradecer al historiador porque por primera vez que yo haya visto, se atrevió a resaltar de nuestro procerato los que eran espiritistas. Y traje allí, porque allí había otros historiadores, le dije, porque aquí hay una estatua de Corchado en la Plaza de Isabela, pero no se reconoce que era espírita, ni lo que hizo allá en las Cortes Españolas. Y hay otra de José de Matías y Cintrón en la Plaza de Luquillo, pero no se reconoce y no. Y los mismos espíritas no hemos hecho un acto público allí para que la gente sepa que era espírita. ¿Por qué? Porque pues lo mencionamos en la charla y estas cosas. Y yo decía, concho, qué bueno sería ir allí un día y que la gente vea. ¿Y qué hacen esa gente ahí? No, porque como hacen los masones van a la Plaza de Lares el día del grito y hacen una ceremonia. Porque este señor estuvo preso por criticar la Iglesia Católica y defender el espiritismo.
Y yo hablé con el autor y le dije, caramba, che, sería una pena que tú escribas el libro de la obra de este hombre y que se oculte el hecho de que eres espiritista, pues porque a la gente pues, le da miedo eso. No, no, vamos a decirlo. Y yo le seguí proveyendo datos del libro de Geraldo Hernández y otros que yo tenía, hasta que por fin, y ese día se lo agradecí. ¿Y qué resultó? Pues que cuando salí afuera, el maestro de la logia me pidió que el día 22 le fuera a hablar de espiritismo a la logia. Pues, ya, ya, cuando dicen, Pejo, ¿quieres hueso, no? Pues, claro, encantadísimo. Pero esos son los espacios que usted tiene que abrir para empezar a llevar ese mensaje. Y sepan que en el Grito de Lares, este señor era miembro de la Junta Revolucionaria y el otro que le seguía era Clemente Millán y los dos eran espiritistas. Había dos espiritistas en la Junta Revolucionaria del Grito del Ares, pero por fin se recoge, ¿no? La historia se había pasado por debajo de... No, esas cosas hay que decirlas. Y don Aurelio Méndez Martínez, una persona, porque estos próceres eran personas arrojadas. Entonces, la logia de Lares queda como en este edificio y a la parte de atrás está el centro espiritista Luz y Progreso. ¿Por qué? Porque era parte de la propiedad y todo estaba vinculado y los masones eran parte. Imagínense que se dice que Kardec tenía grado 33 y Joaquín Trincado también. Qué casualidad, ¿no? Porque cuando Trincado murió hicieron la ceremonia. A Kardec no estoy seguro, pero a Trincado le hicieron la ceremonia porque aparece recogido en su biografía. Así que esto, y yo no soy masón, de hecho, pero respeto el trabajo de esos hermanos y ya he tenido la oportunidad de dar 2 charlas en la logia Tanamá en Arecibo y voy para la logia de San Juan y ahora para Delares. Y uno dice, ¿y qué? Pero caramba, si los espiritistas tienen gente de más que les pueda hablar, debemos ir donde no hay es quien le lleve el mensaje. Por eso es que yo me niego a estar todo el tiempo. Claro, yo vengo aquí con mucho amor ante ustedes, pero si me invitan de afuera, pues mejor porque usted va añadiendo, y no es proselitismo, porque yo no le pido que vengan para acá ni que vayan para allá, es para ayudar a esclarecer esas mentes y que llegue el mensaje. Así que de esto hace falta mucho, mucha información. Yo agradezco cuando Flavio hizo el encuentro de Hostos y me asigna el paralelismo entre Hostos y Kardec, que yo voy a imaginarme que Hostos y Kardec podían tener alguna relación. Cuando empiezo a buscar la información, resulta que sus pensamientos estaban bien paralelos y que Hostos tenía unos pensamientos. Uno de ellos dice, si Dios le dio al hombre el mandato de la perfección, sería injusto si lo interrumpiera en medio de ese proceso. Por lo tanto, es preciso que se vivan más de una vida para poder cumplir con ese propósito. Justo, y por ahí le puedo... Bueno, hay una conferencia completa sobre ese tema. Así que sí, es importante que los grupos se atrevan a llevar esos mensajes, pero creo que es por la cuestión institucional. Ajá, otra pregunta. ¿Se escucha? Sí, solamente es para, de verdad, agradecerle a usted, mi hermano, y agradecerle a los hermanos de ICER y a Ada, que estuvo ahí, por esta conferencia. Todo se puede mejorar, todo es perfectible, pero para mejorar esta hay que hacer un gran esfuerzo para mejorarla. Que se puede mejorar porque todo es mejorable, ¿no? Pero de verdad me ha impresionado mucho porque la primera vez que escucho una charla, una charla sobre la importancia de nuestro medio ambiente, pero a la luz del espíritu. Porque obviamente siempre hemos planteado que sin conciencia espiritual, todas las cosas que nosotros podemos hacer cortas, se quedan cortas. Precisamente el sistema socialista fracasa porque se divorció del espíritu.
un sistema que fue una semilla de amor, de justicia, de fraternidad que se sembró, al divorciarse del espíritu, se tronchó hasta el día de hoy. Y lamentablemente el materialismo ni el ateísmo pueden darle ese impulso trascendente a una gestión de justicia y de amor fraternal como está plasmada en el mismo sistema socialista. Lo mismo le pasó al cooperativismo, que la banca se lo tragó, porque un cooperativismo sin espíritu se convierte en eso, en un banco. Y de verdad me estoy bien profundamente agradecido, que los estoy con la piel erizada, de verdad que sí, se lo manifiesto. Le envío un gran abrazo espiritual a usted y mi mejor deseo de que se mantenga con la mayor salud posible para que su vida material rinda y siga rindiendo mucho más, para que mucha gente despierten, que los espíritus que están adormecidos por los instintos de la materia despierten y se sacudan y puedan cumplir con esa gran misión de amor y de fraternidad, que es la misión que tenemos que nosotros cumplir. Solamente para añadir también que yo en el año 75, 76 por ahí, me voy acercando al Colegio de Ciencias Sociales en la UPI. Yo todavía estaba haciendo unos estudios para terminar la certificación de maestro, que no había estudiado para magisterio, pero después del bachillerato tuve que coger esos cursos. Y había un tumulto en la parte de abajo, ¿cómo se llama? En los pasillos allí, en el área esa donde se reúnen los estudiantes. Eh, y cuando me voy acercando, hay unos estudiantes que salen. Quiero decir que sociales en la universidad era el centro, Ciencias Sociales era el centro de activismo político, ¿no? Y allí estaba dominado fundamentalmente por los muchachos de la FUPI, por estudiantes socialistas, marxistas, de cuanta cosa había, ¿no? Los llamados pelú, que le dicen los pelú. Cuando me voy acercando para ver qué estaba pasando, salen un par de ellos y manifiestan contra ese señor que está ahí, hay que escucharlo porque nosotros no creemos en eso, pero hay que escucharlo porque dice cosas. Y cuando me acerco, el que estaba en el centro era Mario Jiménez, director de la cátedra Emeterio Betances de Carolina, conversando, dialogando con uno de los cocorocos de allí del marxismo y de estudiantes comunistas y socialistas, cuánta cosa había. Y ese muchacho, todos lo trataron con enorme respeto, que es lo que quiero enfatizar. Y, y obviamente eso implica que nosotros, con el conocimiento que podamos tener sobre el espiritismo, sobre la verdad del espíritu, podemos añadir mucho más y hacer que de verdad las luchas sociales tengan la trascendencia espiritual que tienen que tener. Gracias muchas, de verdad, le agradezco profundamente su charla. Gracias por su palabra. Agradezco mucho. Contestar al jefe, porque él sí merece ser contestado. Miren por qué la fotografía que acompaña marchando hacia Dios por el amor y la ciencia, ¿para qué lado salió? Miren a ver. ¿Para qué lado salió? ¿Para allá o para acá? Según ese. Cuando me la conteste, yo te digo dónde está Dios. Ese es un acertijo. Adelante. Sí, además de que la conferencia pues nos alerta sobre la situación que provocamos nosotros mismos y que vamos a renacer en ella y que por lo tanto tenemos que actuar en este momento y convertirnos
en cada uno de nosotros en un ejército de trabajo. Citaste a Petro, ¿verdad? Que además dijo que las Naciones Unidas que crearon el Estado de Israel tenían también que crear un ejército para controlar ese Estado que crearon, porque esa acción descomunal contra una nación indefensa o un grupo o un pueblo indefenso no puede ser permitido por más largo tiempo. Pero aparte de eso, quería traer a colación que lo mencionaste, ¿verdad? Jugando pelota blanda. O sea, vivimos actualmente en lo que le llamamos la inteligencia artificial, con una capacidad de convertir la verdad en una verdad alterna. Y nosotros, cuando abrimos nuestro instrumento de comunicación, que es el celular, y que no lo podemos negar, tenemos que entrar a él y buscar, porque ahí tenemos nuestra familia extendida, la que no tenemos al lado. Tenemos que confrontarnos con toda esa información tergiversada que nos llega. Y ahí es donde tenemos que estar más alerta, porque este mundo actual funciona diferente al mundo en que nosotros cuando jóvenes coexistimos. Como dijiste, era el mundo análogo, donde la comunicación era de persona a persona y se transmitía. Claro, siempre se nos ha dicho que la verdad se transforma según va de boca en boca y en las escuelas nos hacían, ¿verdad? Transmitir la información para ver qué era lo que llegaba al final. Pero ahora, como es controlada, ahora, como se informa lo que se quiere que se escuche, somos ajenos a las necesidades y las circunstancias que viven otros pueblos y que es lo que el espiritismo quiere que nosotros entendamos. Nosotros no somos occidentales, nosotros somos del planeta. Nosotros no hemos olvidado que hay civilizaciones que tienen más de 5.000 años, que tienen filosofía, tienen ética y tienen moral y no la copiamos. Es tan difícil organizar casi 3.2 millones que existen en Puerto Rico y sin embargo los chinos organizan 1.4 billones. O sea, hay modelos y hay formas de llevar la civilización a un crecimiento y tenemos que aprender de ellos para evitar entonces los errores que hacemos por el consumismo, por el creer lo que tenemos la calidad de vida mejor, por creer que tenemos suficiente capacidad económica para figurar como los mejores países del mundo. Pero como dijiste, el día que se acabe o que se nos corte la entrada de productos de afuera hacia nosotros, ¿de qué vamos a vivir? Sembré un par de panes y no lo corté a tiempo y las panas crecen demasiado alto. Pues tengo que esperar que caigan para poderlo utilizar. Así que tenemos que aprender. Este mundo moderno en que vivimos está mucho más peligroso que cuando nosotros existíamos como jóvenes. Gracias. Sí, ¿cómo no? Se escucha ahora. Adoré su charla de una manera increíble. La información que usted nos ha dado allí es una joya, es increíble. Adoré también que nos dijera acerca del libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, porque yo lo leí. La verdad es que me faltó un poquito por terminarlo, pero lo adoré porque cuando tú entiendes que casi toda la fortuna de los Rockefeller se debe al petróleo venezolano, cuando tan fácilmente los Rockefeller podían sacarlo de Venezuela, y luego llega Chávez y empieza a decir, ah, ustedes quieren petróleo, fantástico, se lo vamos a vender a un precio que es chévere. No estoy diciendo, yo no estoy diciendo que lo que pasa en Venezuela y qué sé yo simplemente que a veces emitimos opiniones. Cuando empezaron a ocurrir cosas de Venezuela hace un año para acá, mi familia empezó a hablar pestes de Venezuela y yo no es que yo hablo flores de Venezuela, pero el que no conoce el trasfondo no entiende lo que verdaderamente pasa.
la Operación Cóndor, que fue establecida en toda esa América Latina con los golpes de Estado. Quien no entiende eso, quien no sabe eso, no entiende exactamente lo que nos pasa en este momento. Si tenemos muchos inmigrantes que están saliendo de esos países para los países más ricos ahora, pues se lo debemos a ellos mismos, que llegaron a esos países, explotaron, dejaron los países pobres y luego no quieren que ellos vayan allá donde ellos a decir, ustedes me explotaron, pues ahora dame un poquito de lo que explotaron. O sea, es complicado, pero sí, usted tiene toda la razón en que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y eso es importantísimo. El espírita tiene que hablar. El espírita no puede quedarse callado. Y en eso admiré demasiado a Luisa Capetillo, porque para ella no, yo sentí que para ella no era compatible el hecho de que sí, pues mira, programamos nuestra vida próxima para ser pobres y porque programamos nuestra vida para que en la próxima vamos a ser pobres, no vamos a protestar por la pobreza. O sea, eso nos hace sentarnos, nos hace decir, pero si está bien, si yo me lo merezco, porque la otra vida fui una infeliz, que extorsioné, que qué sé yo, y ahora me merezco ser pobre. Pues no, hay que luchar precisamente para seguir dándole, mejorando todo como usted dice tan magistralmente. La verdad es que usted me encantó. Dale, eso es todo. Que les recomiendo a todo el mundo aquí el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Gracias, Muchas Madre. gracias. El libro también me lo leí por él cuando lo dijo en una conferencia. Miren, podemos estar hablando mucho rato, pero verdaderamente gracias. Gregorio, ¿vas a decir algo Sí, adicional? para despedirme, sí, porque sé que viene la otra parte, agradecerle la atención. Me agrada mucho que hayan estado receptivos a escuchar planteamientos, porque después de todo no se trata de que tengamos la razón en todo, simple y sencillamente exponemos y a invitarlos a eso, a que se eduquen y que puedan trabajar esa parte social que es tan fundamental para que podamos ser funcionales en la parte de nuestro progreso. Yo le había dicho que tenemos próximamente, hay una que no la he brindado todavía, que se trata de los deportes y el espiritismo. Y usted dirá, ¿y qué rayos tienen que ver los deportes? Sí, donde quiera que haya un espíritu, pues tiene que está ahí. Así que, y hay otra de la música, y vamos con diferentes temas que no son muy comunes, precisamente para eso, para que nos pongamos a pensar y que usted pues llegue a sus propias conclusiones, porque después de todo, eso es lo importante, hacernos de ideas propias. Así que muchas gracias y gracias, Ada, por la invitación. Gracias a ti. Hoy es un día especial, muy especial. Tenemos a Gregorio, pero el pasado viernes se celebró el natalicio de Allan Kardec. Y ahí hay un bizcocho que vamos a compartir, donado por nuestra compañera Josie, ¿verdad? Y tiene las uvas que significa, encima tiene las uvas que significa el espiritismo. Verdaderamente la charla es impactante, nos hace pensar, agradecidos de su presencia a todos aquí, Wilton, familia, todos los que han llegado. Pero algo que me tocó bastante fue que tal vez yo vuelva aquí otra vez. Tal vez a este planeta. Tal vez. No sé a cuál. Y voy a recibir lo que dejé. Así que pasemos un feliz día. Vamos a compartir los refrigerios. No nos vamos a tomar lo que haya por ahí y a comer. Gracias a todos. Y para finalizar, un fuerte aplauso nuevamente a ustedes y a nuestro expositor. Gracias. No se vaya nadie, que hay juguito, hay frutas, hay bizcocho y vamos a compartir. Y hay platanitos allí. No se vaya.